Pues muy buenos días, tardes o noches, maestro y compañeros. Nosotros, el equipo, le vamos a hablar de la criminodinámica. ¿Okay? El equipo está conformado por mis compañeros Rife, Andrea, Mariana, María y su servidor Mauricio. ¿Okay? A continuación, mi compañero Rife será quien les hable del tema que le tocó exponer. Bueno, pues hoy me tocó pasar a exponer el paso al acto, donde en todo individuo hay criminalidad latente, ya que tenemos instintos, pulsiones, tendencias e impulsos, y no todos pasan a la capacidad de cometer una conducta antisocial. El siguiente punto tenemos que el delito es un evento que lo puede realizar cualquier individuo o ser humano. De aquí la importancia de no estudiar la conducta antisocial, sino también la conducta de los sujetos sociales y al hombre medio, que tiene una normatividad aceptada. El hombre medio tiene la capacidad de autodominio y autocontrol, pero es frecuente la necesidad de la acción intimidatoria. Y aquí pasamos a tres conceptos básicos, que son el consentimiento mitigado, el consentimiento formulado y el estado de peligro. El consentimiento mitigado es el desarrollo de un sentimiento de injusticia sufrida. El consentimiento formulado es donde la acción criminal es aceptada aunque surge la idea del castigo, y el estado de peligro es el periodo de crisis que procede inmediatamente al acto. Como siguiente tenemos la teoría de Kimberley, donde están las situaciones específicas peligrosas, las situaciones no específicas o amorfas, y por último las situaciones intermedias o mixtas. Las situaciones específicas las situaciones específicas peligrosas es donde la ocasión de cometer el crimen y la presencia de un factor dinámico. En las situaciones específicas o amorfas es donde la ocasión delictiva no está presente, sino que debe ser buscada. Y por último, las situaciones intermedias o mixtas es donde existen situaciones donde se mezclan características de tipo específico y no específico. Bueno, yo les hablaré sobre el tema de los factores criminogénicos y criminogénicos. Para saber en qué consiste un factor criminogénico, vamos a hablar de la dinámica de estos factores. Para llegar a una conducta antisocial, el sujeto antisocial realiza una serie de movimientos que son activos por una serie de factores criminógenos. Que son en todo caso tenemos que en el sujeto existen una serie de activantes que lo llevan a la conducta antisocial, que son los factores influentes, pero frente a ello tenemos a los inhibidores, que de una u otra forma impiden o frenan a que el individuo cometa una conducta indeseable, que son los factores repelentes. Tenemos que tomar en cuenta que para cada activante le corresponde un inhibidor, por lo que es importante saber la calidad y cantidad de inhibidores para saber si se puede llegar al crítico criminal. Tenemos que tomar en cuenta también dos hipótesis. La primera es cuando el sujeto tiene activantes comunes, es decir, normales, pero comete una conducta antisocial porque los inhibidores son muy escasos, por lo tanto tener una barrera comete la conducta antisocial. Y la segunda es cuando hay inhibidores suficientes, pero el sujeto es tan activo que está dispuesto a cometer la conducta antisocial, y a pesar de eso pasa por encima de los inhibidores y llega a la comisión del delito. Un ejemplo de estos factores es el vértigo de la velocidad. Cuando los factores criminogénicos se apoderan de nosotros, vamos a mayor velocidad en una vía rápida, pero al ver una patrulla o motociclista de la policía bajamos la velocidad, que son los factores criminogénicos, porque aquí el inhibidor nos desactiva. En la terapia es muy importante, hay que tener en cuenta que no se pueden reducir o desactivar los criminogénicos
y no se puede crear o reforzar los inhibidores porque puede producir un efecto contrario al deseado. Y ahorita hablaré sobre los factores predisponentes, preparantes y desencadenantes. En los factores criminógenos se debe dividir de acuerdo a su función en predisponentes, preparantes y desencadenantes. Esta clasificación tuvo su origen en la Escuela de la Criminología Clínica en la Universidad Tecli Studi de Roma, Italia. Los factores predisponentes. La predisposición a la criminalidad es la expresión de aquel complejo en condiciones orgánicas, psíquicas, hereditarias o congénitas o adquiridas que, acentuando las fuerzas naturales, instintivas, egoístas y agresivas, debilitando a las inhibidoras, hacen que el sujeto se pueda convertir en un criminal. Los factores desencadenantes son exógenos, son de hacia afuera hacia adentro y pueden ser sociales, como la provocación en una niña, y pueden ser de naturaleza mixta, como el alcoholismo es señalado como uno de los preparantes por excelencia. Por ejemplo, consideremos el alcoholismo en primera etapa, cuando el sujeto está presentando su naturaleza agresiva o presentando su naturaleza instintividad sexual. Y a la segunda y tercera copa, el individuo está excitado o incitado a todos los niveles, por lo que desaparecen los inhibidores. Y por unas copas que tome el individuo puede ser capaz de hacer cosas que no haría sobrio y en público. Y por último, los factores desencadenantes, es la gota que derramó el vaso, que este factor es importante. En los casos, criminológicamente es más importante en la predisposición. A mayor predisposición, mayor peligrosidad. A menor predisposición, menor peligrosidad. Y a mayor factor desencadenante, menor peligrosidad. Y a menor factor desencadenante, mayor peligrosidad. Y eso es todo por mi parte. Pues muy buenos días, maestro. Yo voy a hablarle de lo que es la dinámica. ¿Ok? Este tema consiste en los factores ya antes establecidos por mi compañera María. En este caso los abordaremos de mejor manera, siendo estos tres factores el factor predisponente, preparante y desencadenante. Como se mencionó también, una manera perfecta de ejemplificarlos sería con la gota que derramó el vaso. ¿Ok? En este ejemplo, el factor predisponente toma lugar como el vaso. ¿Ok? El vaso hace o simula como la tolerancia de la persona, ¿ok? Que como se sabe, dependiendo de la persona, puede ser ya sea más tolerante o menos tolerante, ¿ok? El factor preparante funciona como el líquido que se vierte dentro del vaso, ¿ok? Esto se entiende como las acciones que poco a poco van colmando la paciencia de la persona. Podrían ser acciones de su vida personal, de su campo laboral o trabajo, de su familia, de sus amistades, etcétera, ¿ok? Son cosas que poco a poco van creando un peso en la persona y que posteriormente lo hacen explotar con una simple cosa. Por último, pasamos con la gota, que podemos entender como el factor desencadenante. Este factor juega un papel muy importante porque, pues como se menciona, es aquella acción que termina por acabar con la paciencia de la persona al punto de que orilla a la persona a cometer el crimen. ¿Okay? Ahora, algo importante es que no necesariamente la gota que derrama el vaso o el factor desencadenante tiene que ser una acción pequeña, no tiene que ser algo leve. ¿Okay? Puede ser algo pequeño o puede ser algo muy importante que llene de golpe la copa, aunque ya pasaremos con eso. A lo que es la criminología y todo eso le interesa, pues ahora sí que el factor predisponente, ya que al ser la tolerancia de la persona, esto fija el tiempo que la persona puede soportar las acciones antes de cometer el crimen. Ahora, esto no es una ley absoluta para todas las personas, porque como mencioné antes, aunque la persona tenga un factor predisponente extenso o amplio, no necesariamente significa que un factor desencadenante o una acción importante para la persona no vaya a literalmente determinar o llenar por completo
lo que viene siendo pues ahora sí que el paso, ¿okay? Ya que podría pasar que si sucede un factor desencadenante muy importante para la persona, como podría ser el que lastimen a un compañero, o el que lastimen a un familiar, o maten a algún familiar, o le hagan daño a alguien importante para la persona, eso literalmente podría llenar lo que viene siendo el vaso de golpe y acabar con su paciencia de golpe y obligarlo en ese mismo instante a cometer un crimen. ¿Okay? Posteriormente pasamos con lo que son los factores endógenos y exógenos. Ahora, con los factores endógenos y exógenos ha quedado claro, al igual con los factores previos, ¿okay?, que estos son los que impulsan las conductas antisociales y el cometer los crímenes en las personas. Aparte de ello, es importante mencionar que puede llegar un momento en el que estos factores pasen de ser eso, factores, a ser causas, ¿okay?, que impulsen estas acciones antisociales o criminales. ¿Okay? En este caso se especifican dos factores, ¿okay?, factores endógenos y exógenos. ¿Okay? Para empezar, podemos decir que los factores, pues ahora sí que en esta parte se dice, los factores exógenos son aquellos pues que vienen de fuera de la persona. Son cosas que no dependen de la persona, pero que sí la pueden orillar a cometer un crimen. Son conocidos como factores físicos también, que podrían ser, como se ha mencionado en la clase de criminología, lo que viene siendo el clima, ya sea el calor, la lluvia o inclusive las fases lunares. Ahora, al igual como pueden ser este tipo de climas, también podrían ser climas de desastres climáticos, como podrían ser tormentas, huracanes, terremotos, etc. Posteriormente pasamos con los factores endógenos que están aquí abajo, que son los factores que sí vienen de dentro de la persona. Estos pueden ser, ahora sí, las enfermedades o herencias genéticas que la persona tenga, que no necesariamente tienen que ser enfermedades. La más conocida podría ser la esquizofrenia, ¿okay?, que puede orillar a la persona, ahora sí que sin su voluntad, a cometer crímenes. Pero el factor endógeno especifica que no necesariamente tiene que ser una enfermedad que afecte a la mente. Podría ser otro tipo de enfermedades hereditarias, como por ejemplo el cáncer, o por ejemplo, no lo sé, podría ser alguna enfermedad degenerativa que hable sobre, pues, por ejemplo, los músculos, los huesos o algún órgano en específico. Igual se hace mención en el caso de las mujeres que su ciclo menstrual, que puede llegar a ser heredado, también puede afectar en lo que viene siendo su comportamiento y puede ser lo que los orille a cometer un crimen. Eso sería todo por mi parte. Bueno, yo voy a hablar sobre la clasificación de antisociales. Como primer punto tenemos el exocriminal puro, que básicamente es sumamente teórico. Y un ejemplo de esto puede ser que un individuo, aunque realice algún delito, no se va a poder, no va a poder encontrar factores, porque hay factores internos y están por fuerza. Igual está el exocriminal preponderante, que básicamente en este son los medios los que llevan al individuo al delinquir. También está el exentrocriminal. Básicamente el medio es el que envuelve al criminal. Un ejemplo de esto puede ser que los endógenos envuelven, adoptan al ambiente al criminal. El exocriminal, en este básicamente los factores internos es mayor y llevan al individuo es mayor y su dependencia del medio es menor. Básicamente un ejemplo de este es el delincuente pasional. También está el endocriminal preponderante. Básicamente la dinámica es de dentro hacia afuera y los factores internos dominan a la personalidad del individuo. Y por último tenemos el criminal puro, que básicamente en este no hay factores externos. Son solamente personas enfermos mentales. Voy a hablar sobre la aplicación criminológica. Esta nos habla sobre cómo podemos identificar la gravedad de peligrosidad de un sujeto. Para lograr esto debemos de conocer el diagnóstico de peligrosidad. Si los factores encontrados son en su mayoría endógenos, entonces es mayor la peligrosidad y la probabilidad de reincidencia. Si los factores encontrados en su mayoría son exógenos, es menor
la peligrosidad y la reincidencia. Ya determinado esto, es necesario determinar qué tipo de tratamiento llevará el sujeto, ya dependiendo de los factores antes ya mencionados. Si los factores son exógenos al tratamiento, deberá de ser de tipo social. Si los factores son endógenos, entonces el tratamiento deberá ser de terapia psicológica, médica o psiquiátrica. Terminando esta etapa, se deberá de determinar el tipo de institución en la cual se quedarán estos sujetos, ya que un sujeto de alta peligrosidad no puede quedarse en una institución abierta, y una de baja peligrosidad no puede estar detenido en una institución de alta seguridad. Para lograr un mejor pronóstico de peligrosidad es necesario mencionar los índices médicos, psicológicos y legales de la peligrosidad. Estos son tres estados. El primer estado es originario de los endógenos, que básicamente esa es la manera y las actitudes y la estabilidad mental que tiene el sujeto. Luego están los exógenos, el estado exógeno, que son los factores sociales que rodean al sujeto. Por último está el estado complejo, que es el que determina si los factores son antropológicos o ambientales. También cabe recalcar que los índices en el juicio de peligrosidad son 3, de médicos, psicológicos, sociales y legales. Para finalizar, es necesario recordar que esta teoría solo es aplicable si existen los técnicos y las instalaciones adecuadas para lograr la observación, diagnóstico y tratamiento. Pues bueno, maestro, ya para concluir con el equipo número 1, que es el tema de la criminodinámica, yo daré la conclusión general de los temas. Y es que, en vista de lo que hemos podido ver, ya sea por ejemplo de los tipos de criminales o los exocriminales, de todos los que se mencionaron, los factores, tanto los endógenos como los exógenos, los disponentes, los preparantes, etc., las diferentes formulaciones que hay sobre los criminales, sobre su comportamiento, sobre lo que están dispuestos a tolerar y sobre la importancia de las acciones. Ahora sí, que hay, ya sea que pueden ser acciones mínimas que desencadenen grandes acciones, o grandes acciones que desencadenen acciones aún más grandes. Todo esto nos da pie pues, a entender y a comprender que este tipo de teorías que fijan tanto que, por ejemplo, el cometer crímenes depende de la persona o de los factores que lo rodean, podría llegar a decirse que es algo con lo que podríamos estar hasta cierto punto de acuerdo, ya que este tipo de teorías, tanto los factores suelen variar un poco, ya que muchísimas veces, pues como se mencionó a lo largo, por ejemplo, la persona puede tolerar muchas cosas, pero si recibe una acción o resiente una acción muy importante, será en ese momento cuando literalmente toda su paciencia o toda su tolerancia se acaba. Son este tipo de variaciones que no pueden ser determinadas aún a pesar de que son nombradas y de que son nombradas por la criminología. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.